Muy buenos días. Es un placer para la Subdirección de Investigación y Posgrado del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador participar en este encuentro internacional. Encuentro internacional dado por la didáctica, investigación y virtualidad en tiempos complejos. Antes de iniciar con mi disertación, quiero agradecerle al equipo organizador de este gran evento y al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado por estas experiencias en el campo investigativo. Voy a solicitar permiso para compartir un material expositivo. La presentación que el día de hoy traigo para ustedes está referida a la internacionalización desde la investigación en los procesos de formación en estudios de posgrado en la frontera colombo-venezolana. Antes de iniciar con esta disertación, quiero aclarar y nombrar algunas motivaciones que permitieron realizar estos estudios. En primer lugar, es importante señalar los rasgos de la realidad actual. Como todos podemos percibir en este momento complejo e histórico que estamos viviendo, la realidad está asignada por grandes volúmenes de contaminación ambiental, violencia extrema, gran desarrollo industrial, pero a la par de todo este gran desarrollo se han establecido anomalías que han venido afectando al ser humano. Dichas anomalías se han traducido en una gran pandemia que hasta hace poco era incontrolable para la humanidad. Esta situación produjo una nueva atmósfera sociocultural, donde cada uno de nosotros tuvo que reacomodarse. Se generó indiscutiblemente un cambio paradigmático que afectó el espacio geográfico y las relaciones humanas. Ya no podíamos comunicarnos como generalmente lo hacíamos, nuestras actividades cotidianas estuvieron determinadas por la distancia, la virtualidad, por la aplicación de medidas de bioseguridad que permitían avanzar en el distanciamiento. En la actualidad nos encontramos en una nueva etapa sociocultural donde la pospandemia deja nuevos elementos organizacionales para la sociedad. Dichos elementos han trastocado el espacio geográfico y las relaciones sociales. En el mundo de la globalización como fenómeno cultural, se han generado transformaciones en el seno de la sociedad y muy particularmente en la realidad contemporánea, geográfica, desde diferentes ámbitos, cultural, político, social y económico. Acá quiero traer una cita de Milton Santos, donde él dice que vivimos en un mundo confuso y confusamente percibido. Es decir, el ser humano está sujeto a una gran presión cultural que ejerce día a día estos fenómenos que contradicen nuestras relaciones humanas. En este espacio no escapa la frontera. La realidad fronteriza forma parte de esta dinámica global sociocultural y se ha visto impregnada por dichos cambios. Pero antes de iniciar con estas transformaciones, quiero dejar clara la concepción de frontera que se aborda en el presente estudio. Tenemos frontera como línea inviolable y frontera como zona. Si la frontera como línea es inviolable, la frontera como zona es espacio intermedio de convergencia, de hibridez, de yuxtaposición de sujetos, de instituciones y prácticas pertenecientes a contextos diferentes. La concepción de frontera como zona toma relevancia para comprender la dinámica cultural y geográfica que dichos espacios se producen. De allí que nosotros, desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, responde a una concepción de frontera como zona. Para poder comprender cuál ha sido el trabajo de internacionalización que ha realizado nuestra universidad desde el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, es muy importante conocer la línea del tiempo que se ha venido llevando a cabo en esta última década en relación al cierre fronterizo. Antes del 2015 nuestras fronteras estaban aperturadas.
una frontera colombo-venezolana representada por el eje fronterizo Junín, Pedro María Ureña y Bolívar por el lado venezolano, pero por el norte de Santander con Colombia, más específicamente por la ciudad de Cúcuta, quienes transitaban libremente con mercancías, productos, vehículos, personas, diariamente de una manera libre y fluida. Luego del 2015, se cierra temporalmente la frontera por medidas del Ejecutivo Nacional de Venezuela. En el 2019 se da una apertura peatonal de 6 de la mañana a 9 p.m., donde los transeúntes podían pasar por la frontera con algunos permisos o con su carné fronterizo, un instrumento que generó el lado colombiano para poder circular en la frontera, y cada uno, tanto los habitantes colombianos como venezolanos, en ese horario podían transitar. En marzo del 2020, producto de la pandemia, se da nuevamente el cierre total de la frontera por el puente internacional Simón Bolívar. Un cierre que afectó totalmente la dinámica sociocultural de los habitantes fronterizos. Asimismo, se cerraron todas las fronteras de circulación entre el estado Táchira y el norte de Santander. Luego, el 27 de octubre del 2021, se vuelve a aperturar la frontera de manera peatonal. En la actualidad se encuentra aperturada de manera peatonal. Estas fluctuaciones en cuanto al cierre y apertura de frontera han determinado la dinámica sociocultural y cotidiana del habitante fronterizo, y por lo tanto de las instituciones que hacen vida en cada uno de los países que están en las zonas de frontera. Aquí traigo unas imágenes donde ustedes pueden ver cómo se ha venido dando la dinámica fronteriza desde años atrás. Una frontera la más activa de Latinoamérica, se constituye en el centro nodal de Latinoamérica para el paso de productos de Latinoamérica para el mundo. Representa este eje fronterizo. Aquí pueden ver cómo se resguarda militarmente, cómo la frontera era visitada por sus puntos legales de manera cotidiana por los habitantes fronterizos de ambos países, cómo circulaban mercancías, pero también cómo se daba el contrabando. Actividad heredada en el tiempo y que se ha venido heredando de generación en generación y en la actualidad se mantiene. En la actualidad, cuando se cerró la frontera de manera temporal, producto de la pandemia, se activaron pasos ilegales. Como ustedes pueden observar en las imágenes, ahí tenemos personas transitando diariamente, grandes volúmenes de habitantes, ciudadanos a pie, fronterizos, tanto del lado colombiano como venezolano, para transitar las mercancías. Aquí ustedes pueden ver cómo resguardan militarmente, pero de igual manera se permitía el paso por estos lugares que han sido establecidos por esa misma dinámica sociocultural que se da de manera espontánea por la gran movilidad fronteriza que representa Venezuela y Colombia en su contacto. Aquí pueden observar la ubicación geográfica de la frontera de la cual estamos hablando el día de hoy. Está ubicada específicamente en la parte suroccidental de Venezuela, específicamente en el estado Táchira. Allí es donde nosotros hacemos presencia con nuestra universidad. Aquí tenemos una imagen más cercana con las áreas de influencia de Villa del Rosario por el lado de Colombia, Cúcuta, norte de Santander. Y tenemos del lado de Venezuela, Ureña, Tienditas, y tenemos San Antonio del Táchira. Tenemos al estado Táchira como entidad fronteriza y el municipio Junín, donde se encuentra ubicado el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Estamos hablando de una distancia de 40 minutos en tiempo real. La frontera en esta dinámica tan compleja que acabo de presentar, es importante reconocer cuál ha sido su concepción.
históricamente ha sido considerada como un escenario de conflicto y de enfrentamiento de los países involucrados. Por lo tanto, han sido considerados espacios complejos. Por esa razón surge la necesidad de conocer las nociones que se tienen de dichos espacios, de dichas realidades. Es decir, cómo es considerado esta frontera por el habitante, por el ciudadano que forma parte de este tejido cultural y que forma parte de las vicisitudes y oportunidades que ofrece la frontera. En este sentido, se han desprendido dos concepciones del espacio fronterizo. Una concepción de región funcional, que es la que ha tomado el Estado. Es un colectivo social que ha consolidado una concepción de frontera desde lo político, económico, jurídico y administrativo, y desde esa concepción, pues ellos han generado sus políticas para el resguardo de la frontera. Pero desde esta concepción que se ha asumido desde las capitales, se ha dejado a un lado el tejido sociocultural de la frontera, muy particularmente del eje fronterizo que hoy nos trae o nos llama la atención. Se han dejado de lado los aspectos positivos y las realidades particulares que viven los habitantes de la zona de frontera. En este sentido, la internacionalización desde la investigación ha asumido la frontera como un lugar antropológico, en el cual se constituye en un espacio cargado de significados, prácticas sociales, reglas preestablecidas por los mecanismos de intercambio que históricamente han surgido como dinámicas naturales de formas de vida, por el contacto entre las dos culturas que son distintas. Desde allí, la UPEL, desde la Coordinación General de Investigación, ha generado unas políticas investigativas para poder abordar el espacio geográfico representado por la frontera de una manera más simbólica, más significativa, más contextualizada a la realidad. De allí presentamos una estructura organizativa representada por la Coordinación General de Investigación, Coordinación General de Núcleos de Investigación, centros, núcleos y líneas de investigación. Todos hacen vida en el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio y cada uno desde su espacio investigativo reconstruye el tejido social de la frontera de acuerdo al objeto de estudio de cada investigación. La investigación y las realidades fronterizas se han encontrado. Para nosotros, para nuestros investigadores, la frontera es un lugar que aparece definido por la diferencia y la otredad. No es necesariamente un lugar geográfico, sino más bien una presión, una condición cultural. De allí que hemos tenido que adaptar todos los protocolos de investigación, los eventos de investigación, nuestros productos de investigación, formas de interactuar con nuestros estudiantes a la condición cultural que emerge día a día de esa frontera. Por lo tanto, actúa como una membrana por la cual se filtran influencias tanto de la cultura dominante como de la cultura subordinada. Aquí quiero hacer una reflexión. Venezuela hace 20 años atrás era la cultura dominante en la frontera colombo-venezolana. Los habitantes fronterizos del lado de Colombia se tenían que adaptar a la dinámica venezolana. Venían a nuestro país a buscar beneficios por lo que ofrecía nuestro país. Y nosotros, como cultura dominante, imponíamos las reglas de juego. Íbamos a Colombia, comprábamos, nos abastecíamos, teníamos una gran movilidad y teníamos políticas económicas que nos favorecían y nos establecían como una cultura dominante. Muchos venezolanos en esa época fueron a Colombia a buscar propiedades, a intercambiar desde el punto de vista cultural, intercambiaban bienes, servicios. En la actualidad, la cultura dominante está representada por Colombia. ¿Y por qué se establece esta cultura dominante? Bueno, el país que tenga mejores condiciones socioeconómicas se transforma en la cultura dominante, en el intercambio socioeconómico y cultural de las fronteras. Entonces, en la actualidad, estamos viendo la doble moneda de la frontera, la doble cara.
Estamos ahora los venezolanos subordinados a las políticas de intercambio y desarrollo que establece Colombia. La frontera como lugar es entonces una realidad vivida sin líneas divisorias, sin diferencias ideológicas culturales. Es una identidad colectiva, dinámica que emerge de las prácticas cotidianas, condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y jurídicas. Aquí se trae un plano de representación donde aparece nuestra universidad del lado venezolano, donde se están generando procesos de formación académica desde los distintos programas de posgrado y donde nuestros hermanos colombianos visitan la universidad y se forman en los distintos programas de posgrado. Aquellos programas que tienen mayor demanda son orientación educativa, innovaciones educativas, la maestría en enseñanza de la educación física, la maestría en planificación global, maestría en gerencia educativa, maestría educación, ambiente y desarrollo. Y uno de los programas con mayor auge y reconocimiento en Colombia es el doctorado en educación. Venezuela, desde la UPEL, está capacitando a una gran cantidad de personas procedentes de Colombia con alta calidad. Desde esta visión, entonces, la frontera ha sido el resultado de un proceso histórico separado únicamente por la delimitación que imponen los criterios de soberanía nacional. La práctica social, la cotidianidad en la zona de frontera, se diluye la franja limítrofe y se instauran particularidades. No hay barrera que impida el intercambio social, económico entre ambos países. Un lugar lleno de tradiciones y costumbres y donde cada uno de los habitantes presentan dificultades comunes. Tanto el lado venezolano como colombiano, el habitante enfrenta dificultades y vicisitudes que hacen que nos identifiquemos como un solo colectivo cultural. La investigación entonces asume la concepción que se desprende de los significados otorgados por sus habitantes a la frontera como espacio vivido. Desde allí emerge o surge una gran iniciativa en el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, representado por el CIER-FROLAN, Centro de Investigación de Estudios Regionales y de Fronteras Latinoamericanas, que junto con la promoción, difusión de la investigación y la formación académica e investigativa desde los estudios de posgrado, formamos a los estudiantes en los distintos programas de posgrado y en las líneas de investigación referidas a desarrollo regional, género y frontera, educación, frontera y TIC, la enseñanza de la geografía, ambiente y dinámica de frontera. Todas estas líneas agrupadas en el Centro de Investigación de Estudios Regionales y de Frontera Latinoamericana tratan de dar respuesta a esta dinámica sociocultural y compleja que establece la frontera colombo-venezolana y que ha permitido que nuestros estudiantes procedentes de Colombia puedan investigar de una forma contextual. El proceso de formación desde la investigación al cual es experimentado por nuestros estudiantes inicia en la fase introductoria, cuando ellos se inscriben en nuestras líneas de investigación. La UPEL cuenta con una gran cantidad de líneas de investigación donde nuestros estudiantes, en un curso denominado Líneas de Investigación, al inicio de sus estudios se vinculan directamente. Asimismo, ellos en su fase introductoria ven cursos referidos o unidades curriculares al componente investigativo, como es competencias investigativas. Y desde ese momento el estudiante, cuando ingresa a nuestra universidad, comienza su recorrido por la investigación. Luego, en su fase de prosecución, en su plan de estudio, el estudiante debe cursar unas actividades acreditables, que son actividades que lo acreditan como investigador: asistencia a eventos, presentación de ponencias, participación como organizadores en eventos, ser tutores en maestría o especialización. Además, tener una experiencia en el campo de la docencia a nivel de universidad, presentar artículos en revistas indexadas o arbitradas. Estos elementos lo acreditan como investigador.
Y esta alianza entre el plan de formación en su prosecución y las líneas de investigación para el cumplimiento de sus actividades acreditables es lo que le va a permitir al estudiante o le ha permitido consolidar sus competencias investigativas. Asimismo, sigue cursando unidades curriculares del componente investigativo. Y luego en su fase de culminación o egreso, tiene como requisito obligatorio la presentación de intención investigativa en su proyecto de trabajo de grado o tesis doctoral y luego la presentación de su tesis completa, que el producto final es la difusión del conocimiento o los hallazgos que obtienen en su estudio en nuestras revistas de la universidad. Este recorrido, desde el inicio hasta su egreso del estudiante en los distintos programas de posgrado, es lo que ha permitido su formación de alta calidad y el reconocimiento internacional. Gozamos con la convalidación por parte del MEN de Colombia de todos los estudios de posgrado que ofrece la universidad. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador es una de las universidades venezolanas con mayor número de convalidaciones por criterio de alta calidad en Colombia. Este momento virtual que cada una de las universidades en el mundo tuvo que enfrentar, la universidad lo asumió desde una manera proactiva, donde se realizaron eventos de investigación, clases sincrónicas y asincrónicas todos los sábados, uso de plataformas institucionales, asimismo con el apoyo de estrategias o herramientas tecnológicas para el desarrollo de cada uno de los eventos. Los productos no pararon, los productos aumentaron. La conectividad se dio de manera simultánea y se pudo realizar el intercambio académico e investigativo necesario para la formación de las competencias investigativas de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces emerge la frontera. La frontera reconocida universalmente como un espacio de conflicto, la universidad la reconoce localmente como un espacio de oportunidades. Se exhorta a las universidades ubicadas en espacios fronterizos incorporar en el debate académico la realidad cercana que viven los habitantes de frontera. Exponente de una realidad compleja que para su comprensión y transformación se requiere de una visión comprometida con la realidad, fundamentada por propuestas educativas contemporáneas y con teorías sociopolíticas y culturales que permitan entender la frontera. Hacia allá está avanzando la Universidad Pedagógica Experimental, al estudio, formación e investigación en la frontera desde una visión compleja. Aquí traigo una imagen donde tenemos lugares visitados por los habitantes venezolanos en Colombia, lugares que son muy frecuentes y que son ciudades inolvidables, tanto para Venezuela como para Colombia. Tenemos imágenes de San Cristóbal, donde frecuentemente son visitados por habitantes colombianos, y lugares de Colombia visitados frecuentemente por habitantes venezolanos. Así que somos ciudades inolvidables, llenas de historia. Muchas gracias. Dejamos de compartir la presentación. Con esta disertación se quiere avanzar en el desarrollo de formación de competencias investigativas en el campo de la internacionalización, avanzando hacia una educación de calidad y que responda a las exigencias actuales del mundo global. Muchas gracias por el espacio.